Hola, este video va a consistir sobre la creación de vectores, qué son las herramientas y cómo dibujar o más bien cómo hacer un dibujo vectorizado. Bueno, vamos a verlo primero. Esto lo vamos a estar manejando primero en Photoshop y ya después vamos a estar viendo Illustrator, que Illustrator es un programa que ya está más especializado en los vectores de lo que en realidad está Photoshop. Bueno, vamos a ver lo primerito. ¿Qué son los vectores? Pues los vectores son procesos matemáticos que lleva a cabo un programa de dibujo. Estos trazos no importa si tú los escalas mucho o los encoges, tú siempre vas a mantener una calidad del trazo. Por ejemplo, si yo lo escalo, le doy en control T, lo escalo y lo escalo, siempre va a mantener las líneas definidas, al igual que si lo encojo, luego lo vuelvo a escalar, va a mantener la misma calidad de las líneas, a diferencia del pincel que trabaja con píxeles, pues se pixelarían. O sea, si yo hiciera un trazo, lo escalara o lo encogiera, pues se pixelaría por el proceso de cambio, pero los vectores no. Entonces es muy útil para estar trabajando este tipo de cosas, que siempre quieres mantener la calidad de un dibujo y poder hacer modificaciones, porque además otra diferencia con los píxeles con los que trabaja el pincel es que los vectores tú los puedes seguir modificando incluso después de haberlos puesto. Por ejemplo, aquí yo tengo estos dibujos, más bien estos trazos que hice, yo los puedo seguir modificando. Ahora, les voy a decir cuáles son los componentes de un vector. Los vectores se componen por puntos y segmentos. Los puntos son conocidos como los puntos de ancla, que son estos cuadritos que ven acá. Mientras que los segmentos son estas líneas que conectan cada uno de estos puntos. Muy bien, puntos y segmentos, ¿no? Muy bien. Ahora, cuando están así marcados en azul, quiere decir que están seleccionados todos. O sea, que están seleccionados. Cuando no están seleccionados, o más bien no están activos, se van a poner de color blanco. ¿De acuerdo? Muy bien. Hay dos tipos de segmentos, el segmento recto y el segmento curvo o suavizado. Lo que une y las esquinas se van a conocer siempre como vértices, y están las vértices rectas y las vértices con curva o suavizado, que sería el segundo trazo, y el primero tiene el vértice, que es la esquina puntiaguda recta. Muy bien. Siempre que tengamos un punto de ancla, va a haber diferentes tipos. Bueno, más bien, tres tipos. El inicial, el punto de ancla inicial, el segundo punto de ancla, que une el dibujo, el tercer punto de ancla, que también es conocido como el punto final, y el punto final, el punto de ancla final y el punto inicial son los que se unen para hacer las formas. Bueno, si yo tengo un dibujo con varios puntos de ancla, siempre voy a tener uno inicial y uno final, que son los que van a conformar mi dibujo, mientras que los demás van a ser los que den forma a este. En sí, pues básicamente todos son puntos de ancla. Pero para terminar una forma se unen los puntos de ancla iniciales y los finales. Muy bien. Ahora, la herramienta con la que se puede vectorizar en Photoshop es la pluma, la herramienta de pluma, atajo de teclado P y las formas. ¿Sí? Vamos a ver cómo utilizar la pluma, que es la herramienta de trazo libre. Veamos. La herramienta de pluma tiene estos submenús. Tiene herramienta de pluma de forma libre, tiene herramienta de pluma de curvatura, herramienta de añadir punto de ancla, eliminar punto de ancla, convertir punto de ancla. Muy bien, convertir punto de ancla básicamente te permite modificar los vértices para hacerlos rectos o curvos. ¿Sí?
así, viceversa. Digamos, yo este vértice recto lo convierto en curvo y este de acá lo voy a convertir en recto y nada más tuve que hacerle clic. Pero si quiero convertirlo en curvo, tengo que dar clic y arrastrar. Muy bien. Ahora, vamos a ver. Voy a eliminar estos dos trazos, estas dos formas. Que por cierto, en la lista de capas, más bien en la ventana de capas, tú vas a notar una característica especial de los vectores en Photoshop. Que tú cuando estés manejando vectores, el icono de la forma de la capa va a ser un cuadradito. Lo que nos indica, y además se va a llamar forma. Va a llevar el nombre de la forma, perdón, va a llevar el nombre de forma y luego la cantidad que es forma 1 y luego la forma 2, el número de formas que llevas, ¿no? El mismo como si fuera una capa, pues capa sería capa 1. En este caso, cuando son vectores, pues son formas, capas de formas o capas de vectores. Voy a eliminar esas dos capas de vectores. Y ahora, para agregar un punto de ancla, únicamente tienes que hacer un clic izquierdo con el ratón. Al igual para el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto, todos los que tú necesites, únicamente necesitas un clic. Recordemos que para cerrar una forma necesitamos unir el inicial con el final. Y de esta manera yo ya tengo una forma creada con vectores. Muy bien. Ahora, eso fue para hacer segmentos rectos, ¿verdad? Ahora yo quiero hacer un segmento curvo. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Muy bien, empieza igual. Empiezo con un clic. Pero si tú quieres que el siguiente segmento sea curvo, tú lo que tienes que hacer es dar clic y arrastrar. No sueltes ese clic. No debes soltarlo. Si tú lo sueltas y luego intentas arrastrar, lo que te va a pasar es nada. No va a pasar nada. Es más, vas a terminar creando otro punto de ancla ahí mismo donde estaba ese. Entonces debe hacer clic y arrastrar. Clic y arrastrar. Esto puede ser lo más difícil al empezar con los vectores, pero es cuestión de acostumbrarse un poquito de hacer clic y arrastrar cuando quieras hacer un segmento curvo. Para hacer un segmento recto, solo es un clic. Muy bien. Clic y arrastrar, clic y arrastrar y clic y arrastrar. Ok. Muy bien. Voy a hacer esta forma de nuevo. Y con Alt voy a convertir este segmento recto, este vértice recto en segmento suavizado o curvo. Y les voy a decir que son estos bracitos que están saliendo de los puntos de ancla. Estos bracitos que ustedes están viendo son líneas de dirección. Esta línea que une este circulito con este punto de ancla es una línea de dirección y el circulito básicamente es el control de dirección. ¿Eso qué quiere decir? Pues eso quiere decir que yo puedo modificar la curva con los puntos de dirección o los controles de dirección. Puntos de dirección, controles de dirección, ambos son la misma cosa. Ahora, necesito acceder a ellos. La forma de tocar un punto de ancla o un punto de dirección es con la tecla control. Tienes que mantener sostenido hasta que la forma de tu cursor cambie una flechita blanca, lo que nos indica que nosotros podemos ir seleccionando de forma independiente los componentes de este vector. Por ejemplo, yo puedo seleccionar acá, recordemos si se pone azul, significa que lo tenemos seleccionado y si está blanco, no está seleccionado. Muy bien, y esta herramienta está justamente aquí en la barra de herramientas, es la herramienta de selección directa. Ustedes pueden ver el GIF que nos muestra Photoshop, el atajo de teclado es la tecla A, y luego tengo la herramienta de selección de trazo, que la herramienta de selección de trazo lo que hace es que selecciona todo el trazo al mismo tiempo. O sea, tú de forma general, básicamente, de forma general, mueves los elementos con la flechita negra. Con la flechita blanca tú
Seleccionas los elementos de forma independiente para su modificación. Muy bien. Ahora voy a volver a la pluma. La pluma es el atajo de teclado P. Y recuerdan estas subherramientas que mencioné hace un momento. Muy bien, nosotros podemos acceder a ellas por este submenú o podemos acceder a ellas mediante atajos de teclado. Por ejemplo, si yo quiero agregar un punto de ancla, lo que tengo que hacer es seleccionar la línea recta y dar un clic. O utilizo la herramienta de añadir punto de ancla y me va a salir esta opción de agregar. Al igual que puedo quitar puntos de ancla con Alt. O los puedo seleccionar y darles en suprimir, pero suprimir elimina todo el segmento. Entonces, yo voy a utilizar utilizando estas dos herramientas, añadir punto de ancla. Añadir punto de ancla específico es para añadir puntos de ancla entre segmentos. Para añadir puntos de ancla entre segmentos. De lo contrario, los estaría añadiendo de forma individual. Si estuviera utilizando la pluma, los estaría añadiendo de forma individual. Básicamente estaría creando otro segmento. Ahora, notarán que cuando yo creo otra forma, también se creó otra capa en mi lista de capas. Esta es la forma en la que trabaja Photoshop. Tú siempre que hagas una nueva forma, se va a crear una nueva capa de forma en tu ventana de capa. Recuerden que las ventanas de vectores, las capas de vectores son las que tienen este cuadradito. ¿Sí? Si tú no las tienes, quiere decir que las has vectorizado por error. Y esto es algo que no hay que hacer con los vectores. Nunca, nunca, ¿verdad? O sea, hay casos en los que sí se tienen que vectorizar cualquier cosa, pero en este caso, si tú quieres seguir modificando los vectores, no los rasterices. Lo que puedes hacer es duplicar y rasterizar. Ok, pero este dibujo rasterizado tú ya no lo puedes modificar. O sea, tú ya no puedes hacerle nada. Es un conjunto de píxeles ya. Tú los puedes borrar con el borrador, a diferencia pues de los vectores. O sea, los vectores tú no puedes utilizar el borrador, no puedes utilizar el bote de pintura, nada de eso. Ni siquiera los puedes difuminar con el dedo. No, nada de eso. Son completamente diferentes al trabajar con píxeles y trabajar con vectores, que quede claro. Si tú quisieras ponerle un relleno a esta forma, lo que tienes que hacer es seleccionarla. Esta no es, porque es mapa de bits. Está rasterizada. Muy bien, si tú lo que quieres hacer es agregar un relleno, lo que tienes que hacer es, 1, cerrar una forma, tenerla cerrada, y 2, ir a la barra de opciones y darle aquí en relleno y rellenar forma. Muy bien. Recordemos que siempre que tengamos seleccionada una herramienta, en la barra de opciones nosotros vamos a poder configurar. Bueno, cuando ustedes recién están empezando con un programa, la pluma va a venir con esta configuración, va a venir con trazado. Si es con trazado, ustedes van a poder crear estos segmentos y ya, pero no van a tener el trazado en sí. Entonces, para poder ver este trazado y poder modificarlo, nosotros lo que necesitamos es seleccionar el menú de forma. En el menú de forma tú vas a poder elegir si quieres que tenga relleno o no. O sea, que no tenga nada de relleno en sí. Quieres que tenga otro color, quieres que tenga degradado. Nosotros lo vamos a dejar sin relleno. Ahora, en trazo es lo mismo. Tú quieres que tenga un trazo, tú quieres que el trazo tenga un degradado, quieres que sea un color uniforme o no quieres que tenga un trazo. Si no es un trazo, o sea, si no tiene contorno, ¿qué quiere decir? Pues que esta es una forma, que es la que estábamos viendo acá. Es un trazado. Muy bien. Voy a volver a forma. La selecciono con control para poder volver a seleccionarla.
Y yo puedo elegir el tamaño de este trazo. A ver, que le voy a dar un trazo negro y en medidas le voy a poner un 10. Y eso es a lo que me refería hace un momento. Tú un vector lo vas a poder seguir modificando. Imagina esto, hiciste una ilustración vectorial, el cliente te dice, el tamaño de las líneas, súbelo, bájalo, ya depende, ¿no? O sea, si tú estás trabajando con vector, lo vas a poder hacer en segundos. Pero si estás trabajando con píxeles, ¿qué va a pasar? Pues que vas a tener que hacer todo el line art de nuevo, ¿no? Y es un trabajo. Entonces, yo puedo seguir modificando el diámetro de una línea, de un vector, mientras siga siendo un vector. Ahora, en opciones de trazado vamos a poder elegir entre líneas continuas, segmentos y puntos. Nosotros vamos a elegir las líneas continuas. En alinear básicamente te pregunta dónde quieres que vaya alineado el trazado. ¿Quieres que empiece antes de la línea guía, en medio de la línea guía o después de la línea guía? Yo lo suelo dejar en medio. Ahora, en los extremos de un vector son planos, son cuadrados, pero tú aquí en extremos puedes elegir que sean redondos o que empiecen antes del punto de ancla. Entonces, que empiecen al ras o que sean redondos. Yo lo suelo dejar en redondos. Ahora los vértices recordemos que son las esquinas de nuestros vectores, de nuestros segmentos. Entonces, si aquí me está preguntando por vértices, puedo elegir si quiero que sean redondeados, si quiero que sean así como medio cuadrados o si quiero que sean puntiagudos. Yo lo suelo dejar esto en redondeados. Muy bien. Ahora sí. Recuerden, flechita negra, seleccionamos todo. Flechita blanca, seleccionamos de forma individual. Tenemos que hacer clic y arrastrar. Con la pluma tenemos la opción de añadir punto de ancla entre segmentos y estos puntos de anclas nuevos yo los voy a poder seguir modificando. Con la herramienta de eliminar punto de ancla yo elimino los puntos de ancla. Si yo los selecciono sin esta herramienta puedo eliminarlos, pero también eliminaría el segmento en general. Ahora, la herramienta de convertir punto de ancla me permite convertir estos segmentos en curvos o en rectos con un clic. Para hacer curvos hago clic y arrastro, sacar los puntos de control, y para convertirlos en rectos solamente necesito hacer un clic de esta forma. Muy bien. Y pues con estas modificaciones yo puedo hacer cuantas formas quiera. Ahora, vamos a ver los atajos de teclado. Con control yo puedo acceder a la flechita blanca y moverlos de posición. Hago clic y los modifico. Muy bien. Con Alt, yo si me acerco a los vértices voy a encontrar la herramienta de convertir. Entonces es el mismo principio, clic y arrastro. O solo un clic con Alt. Muy bien. Control, selecciono. Y está. Muy bien. Con la flecha blanca, si yo hago un clic afuera y arrastro, puedo seleccionar todos los segmentos a la vez para moverlos del lugar. Si yo solo quiero uno específico, pues hago clic ahí. Si quiero volver a modificar un trazo que ya hice, pues hago clic en la forma para poder modificar los segmentos. Si quiero que esta forma tenga un relleno, lo selecciono en el color. Y si no quiero que tenga trazado, pues marco la primera casilla de sin nada. Ok, pues eso sería lo básico de los vectores. Ahora, vamos a ver cómo se crean las ilustraciones vectoriales, porque como acaban de ver, es todo un proceso, ¿no? Es todo un proceso. Entonces, estamos muy acostumbrados a trabajar con el pincel, que nos permite hacer trazos libres, nos permite hacer cualquier tipo de trazo que tengamos en la mente, pero con los vectores lo tienes que pensar muy bien, porque uno, se tiene que ver bien y dos, tiene que estar bien conectado todo. Ahora,
Pues con las formas, nada más volviendo a las formas básicamente son vectores que nosotros podemos modificar, ¿no? Tienen todas las configuraciones, las herramientas, queremos agregar este puntos de anclas, muy bien, seleccionamos entonces la herramienta de añadir puntos de ancla y podemos nosotros seguir modificando esta forma. ¿Sí? Son las formas básicas que vienen acá en Photoshop. Tenemos herramienta rectangular, herramienta de eclipse, rectángulo redondeado, polígono, herramienta de línea, forma personalizada, etc. Ahora, volviendo al tema de cómo dibujamos con vectores, qué tenemos que tener en cuenta. Muy bien. Lo que tenemos que tener en cuenta es que, pues, es ser muy conscientes del dibujo, ¿sí? La forma en la que hay que ser muy conscientes del dibujo es diseñarlo para trabajarlo con los vectores. O sea, hay tres cuestiones a tener en cuenta al momento de diseñar algo para un vector y estas son las formas básicas. Las formas básicas son los círculos, los triángulos y los cuadrados. Con estas tres formas básicas tú diseñas las ilustraciones. Muy bien. El círculo sería para cosas amables, suaves o inmensas. Mientras que los triángulos suelen ser utilizados para transmitir peligro. Se suele utilizar mucho para los villanos y también pues para velocidad, ¿no? Es dinámico. El cuadrado puede representar brusquedad. También puede representar inteligencia. Y resistencia al cambio. Eso es algo que se dice mucho cuando dicen, es alguien muy cuadrado, ¿no? No le gusta hacer las cosas diferentes o algo así. Ahora, ok, básicamente es un diseño con formas básicas lo que estoy mencionando aquí. Para trabajar con vectores tienes que trabajar con diseños a partir de formas básicas para que sean más rápidas de vectorizar, o sea, tienen que ser un diseño inteligente. En el anime, por ejemplo, no se piensan tanto de las formas de los personajes, o sea, sí piensan en las paletas de colores y todo eso, pero más que nada piensan en que tiene que ser atractivo, que tiene que estar chido y tal. No, pero acá, por ejemplo, en este lado del mundo, básicamente la mayoría de los personajes que se crean teniendo en cuenta las formas básicas para transmitir emociones. O sea, se tienen en cuenta tanto las formas como el color y básicamente eso, las siluetas también. Por eso es que los diseños de aquí en México, Estados Unidos, etcétera, pues vemos que varios diseños están compuestos de formas básicas, círculos, cuadrados y triángulos. Ok, esas son las formas básicas, ¿verdad? Círculos, cuadrados y rectángulos. Perdón, círculos, triángulos y cuadrados. Ok, pero estos también se conforman con diferentes medidas. La medida grande, la medida mediana y la medida pequeña. No todo tiene la misma medida cuando se está diseñando algo. Por ejemplo, puedes tener una cabeza enorme, cuerpo mediano, pero extremidades pequeñas. Y es aquí donde estoy mencionando que se hacen estas combinaciones. Ahora puedes elegir entre 1, 2 y 3. En este caso es 1, 2 y 3. Pero podría ser, por ejemplo, 3, algo pequeño, cuerpo grande, extremidades medianas. Y ya se está utilizando otra combinación, se está utilizando 3, 1 y 2.
Es cuestión de hacer estas combinaciones con medidas para diseñar un personaje para ilustración. En este caso es lo que ustedes van a hacer. Pero, a ver, una pregunta acá, ¿no? O sea, ok, ya entendí. Los diseños surgen a partir de las formas. Muy bien, excelente. ¿Estamos limitados a eso cuando estamos trabajando con vectores? La respuesta es no necesariamente, pero sí obligatorio para esta evidencia, básicamente. Entonces, lo que tienes que hacer es diseñar una ilustración, un personaje, un dibujo, un personaje, un animal, a partir de formas básicas. Este dibujo debe ser vectorizado. Y el relleno, el color, también es vectorizado. Recuerden, nosotros no podemos utilizar el bote de pintura con los vectores. Entonces tenemos que utilizar la opción de relleno de la pluma. Muy bien. Vectorizado a partir de formas básicas. Un diseño vectorizado creado a partir de las formas básicas. Ahora, el boceto lo pueden hacer con el pincel normal. Pueden comenzar con su boceto, el pincel normal, hasta definir al personaje en cuestión. Ahora, las medidas pues del lienzo son A5. Entonces voy a diseñar algo rapidísimo. Ustedes tienen que crear un mood board para esto, pero yo por cuestiones prácticas no voy a utilizar uno. Muy bien. Digamos que este es mi diseño. Le voy a bajar la opacidad. Voy a bloquearlo, lo voy a nombrar boceto. Y voy a comenzar con la vectorización. Cuando trabajamos con vectores, ese tipo de trazos, de delineados, ya se comienza a llamar vectorización o vectorizado. No necesito crear una nueva capa, solo necesito seleccionar el color negro, elegir la herramienta de pluma, dar la configuración adecuada. Muy bien. No necesito crear una nueva capa porque los vectores crean las capas por sí mismos. Entonces voy a crear un punto inicial, uno segundo que conecte el segmento, y con Alt yo voy a detener esta curva. ¿Por qué? Porque si yo continúo esta curva va a hacer esto. Entonces yo voy a detener esta curva con Alt, voy a eliminar ese punto de dirección y ya voy a poder continuar con mi siguiente trazado eligiendo la forma que va a tener. Y otra vez pico Alt, creo la forma, otra vez pico Alt. Recuerden, Alt básicamente es para detener la secuencia de una curva y poder seguir con una línea recta o con una curva en otra dirección. Muy bien. Ahora aquí voy a hacer las orejitas. Creo una curva de esta forma y la relleno. Ahora con control voy a modificar la posición de estos dos. Ya quedó. Muy bien. Con control J voy a duplicar esta forma que son las orejitas. Es la orejita. Ahora con control T puedo transformar primero voy a bloquear estas capas acá para no seleccionar por error, porque quiero seleccionar todo este segmento. Ok,
No lo tenía seleccionado, por eso no se movió toda la oreja. Tengo que seleccionarla toda y ahora sí darle en control J y ahora sí ya lo puedo modificar. Y lo que quiero hacer esto es cambiarle el tamaño para poder hacer el interior de la oreja. Muy bien. Estos dos con control J los vuelvo a duplicar. Primero los selecciono a los dos. Y así. Con control J, control T, clic derecho, voltear horizontal. Voy a acomodar de este lado la otra oreja. Enter. Y ya está. Se supone que era un tigre, pero ahora que lo pienso ya luce bastante curiosito. Ahora sí. Siguiente trazo. Voy a hacer esto. Luego esto. Luego esto. Y lo voy a cerrar. Con la flechita blanca voy a seleccionar este segmento. Y lo voy a escalar. ¿Por qué lo voy a escalar? Porque me está resultando demasiado grueso esto. Lo voy a escalar. Y ahora sí, con la flechita blanca selecciono todos estos puntos de ancla y le doy en control J para duplicar, control T para modificar, cambiar de posición, control J. Igual podría ser así, ¿no? O sea, nada más seleccionando y arrastrándolo. Control T y lo acomodo. Ahí está. Muy bien. Con control E los combino. Hay que tener cuidado al momento de combinar vectores, porque tú cuando combinas vectores, si tienes intersecciones, va a pasar lo siguiente. Les voy a mostrar. Creo que es mejor mostrarles que solo hablarles de eso. Les voy a mostrar. Control E. Eso es lo que va a pasar. Ahora mi tigre tiene cuernitos. ¿Qué pasó? Pues que se cortó la forma. Eso fue lo que pasó. Al combinarlos, se cortan entre sí. Es algo muy útil si tú quieres hacerlo, pero si no quieres hacerlo y lo estás haciendo por accidente, pues hay que tener mucho cuidado. Ahora sí voy a dibujar esta naricita con el convertir de curva. Los voy a convertir a curvas. Las voy a seleccionar con la flechita negra y las voy a acomodar. Al final de cuentas, hacer esto es mucho más fácil si estás utilizando un mouse. Muchísimo más fácil. Ahora sí, voy a continuar. Voy a crear este. Con control termino ese trazo y creo uno nuevo. Ok. Lo voy a cambiar el tamaño a 10. Mi laptop se vuelve loca. A ver, ahora para los ojitos podría utilizar la pluma y así, pero pues la verdad se me hace que es mucho más astuto, inteligente utilizar por ejemplo los círculos o utilizar un cuadrado y luego redondearlo, cosas así. Yo voy a utilizar un círculo. Voy a utilizar un círculo y le voy a poner que quiero que tenga un relleno. Ahí está. Ahora este círculo lo voy a duplicar. Control T. Lo voy a modificar de posición. No quiere. Muy bien, vamos a seleccionar la flecha. Es que mi computadora es que se vuelve loca si estoy grabando y utilizando Photoshop al mismo tiempo. Selecciono, Control J, Control D y acomodo. Y esta naricita puedo retomarla y ponerle que tenga un rellenito. Relleno, ahí está, que tenga un relleno. Muy bien. Ahora todas estas capas yo las puedo seleccionar y agruparlas. Agruparlas, no fusionarlas ni rasterizarlas, que quede muy claro. Ahora sí.
Entonces lo que puedo hacer a continuación es ir asignando el color. En la forma yo puedo ir asignándole un color. Voy a poner un color naranja. Un rosadito igual puede ser. Pero lo ideal más bien en este caso sería duplicar la forma con control J. Y la forma duplicada ponerle el relleno. Y ahorita van a ver por qué. Y al trazo, más bien, ponerle un relleno y quitarle el trazo a la forma duplicada de la cabeza del tigre. Le quito el trazo. O sea, si yo oculto el primerito, nada más tengo una segunda forma con solo el rellenito. Ahora, para las orejitas es exactamente lo mismo. Voy a duplicar esta orejita con control J y a la orejita de abajo le voy a aplicar un color. Le voy a aplicar un color y le voy a quitar el trazado. Y estas dos las puedo agrupar. Las selecciono, las agrupo con control G. Y tengo esta orejita agrupada. Muy bien. No agrupe todavía la última para darle una forma. Entonces voy a seleccionar un color. Le voy a decir que no quiero que tenga trazado y además el color lo voy a modificar para que se diferencie. Ahí está. Ahora noten esto. Esta forma se está pasando encima de la orejita. Entonces, como yo los tengo divididos, la orejita la tengo dividida en dos, orejita y relleno. Esta orejita de relleno la puedo pasar en medio del line art de la oreja y del relleno de la oreja para que quede en medio de estas dos. Y esto lo puedo llamar oreja 1. Muy bien. Ahora sí, voy a eliminar estas tres orejitas que tenía acá. Estas dos orejitas que tengo acá porque voy a duplicar este grupo. ¿Dónde está? Voy a duplicar el grupo de la oreja. Control J, Control T, clic derecho, voltear horizontal y acomodamos. Muy bien. Ahora voy a agregarle un relleno a estas formas. A estas. Le voy a poner un relleno que tenga un relleno cafecito. Voy a seleccionar por ejemplo este color. Le voy a modificar tantito. Y le voy a dar en OK. Y no quiero que tenga trazado. Y estas rayitas las voy a mandar en medio del line art de la cabeza y el relleno de la cabeza. Quedaría así, de esta forma. Muy bien. Y digamos, quiero agregarle sombras o algo, perfecto. Lo que puedo hacer es, por ejemplo, configurar mi pluma. Selecciono este color, muy bien. Selecciono la pluma, voy acá a relleno, abro el selector de color de relleno, elijo un color para la sombra, le doy en OK y nada más lo voy a tener marcado en relleno, sin trazo, solo relleno. A ver, ups, le doy acá en control Z. Bueno, pasó eso, entonces primero voy a aplicarlo. Vamos, que voy a aplicar la sombra. Y ahora sí, esta sombra ya la puedo... aquí está mi color. Aquí está mi color de sombra. Y ahora aquí puedo utilizar lo que son las máscaras de recorte con Alt. Y ya tengo un sombreado. Básicamente, un sombreado plano. Si yo quisiera, utilizaría un degradado. Pero vamos a ver, vamos a ver,
Vamos a ver, de esta forma. Le hago doble clic acá, selecciono el color de la sombra, naranjoso, le doy en OK, defino la dirección, ya sea que sean 180, 90, ¿qué tanta opacidad quiero que tenga? A ver, este ángulo no me está gustando. Lineal, tengo radial. Aquí veo dónde quiero que venga. Así hasta que quede. Muy bien. Y ya quedó. Ahora este es un grupo que se llama Tigrecito. Muy bien. Ahora, este dibujo pues quedó muy pequeño, ¿no? Pero recuerden, como son vectores, yo esto lo puedo escalar hasta donde yo quiera. Y siempre va a tener una alta calidad. Con control T puedo volver a ajustar. Lo puedo hacer con lo que yo quiera ya con este vector. Ahí está. Muy bien. Tigrecito. Con la flechita blanca, la flechita negra, puedo ir seleccionando las formas. Aunque esté en un grupo, yo puedo seguir accediendo a estas formas para seleccionarlas. Y ya está. Muy bien. Hay quienes estarán muy acostumbrados a lo que es el pincel, pero hay que entender que son completamente muy distintos. Tú quieres que el final de la punta, por ejemplo, sea ¿cómo se dice? Puntiaguda, cosas así. Son cositas que tú ya tienes que hacer, como se diría, de forma manual, por así decirlo. Voy a seleccionar acá el color negro. A ver, relleno. Es que tengo esto. Okay, selecciono acá. Selecciono el negro. Sin trazado. Y sería de esta forma. O sea, si tú quieres que tu vector parezca que está hecho con tinta, algo parecido, tú tienes que ir generándolas, básicamente. Entonces, si yo quisiera que esto se viera así, con Alt, detengo la curva. Tengo que ir creando formas, básicamente. Con Control dejo ese trazado. Lo que está muy bien es otra forma de hacerlo, pero sí es algo un poco más tardado. Que se puede, que se puede. Sería tenerle amor al arte, mucho amor al arte. Ahí está. El siguiente. Con Alt. Siguiente. Alt. Ahora vuelvo acá. Corto. Con Alt. Continúo. Alt. Y cierro la forma. Alt. Me alejo y ya tengo el trazado de mi tigrecito. Lo malo de esto es que básicamente no puedes cerrar formas. O sea, esto tú no lo puedes duplicar y hacer lo que yo hice con el trazado. Lo puedes hacer de forma manual, por ejemplo, aplicando el color de relleno. Tú primero seleccionas, por ejemplo, el relleno y luego lo vas aplicando de forma manual para que tenga un relleno. Que también es válido. A ver, aplico el relleno con el trazado, porque este relleno, chicos, recuerden, no es con bote de pintura. Quien haga el relleno con bote de pintura queda descalificado básicamente porque no está siguiendo las indicaciones. Y ya, de esta forma es como tienes un
trazo vectorizado y un relleno vectorizado igual. Todo vectorizado, básicamente. Muy bien, hay que guardar esto. La forma de exportar este vector, esta ilustración vectorizada es exactamente igual. No le voy a poner un nombre. Archivo, exportar, no combines, no hagas nada extraño, nada más exporta. Nada más exporta este elemento. Archivo, exportar, exportación rápida, PNG. Y lo dejas en el escritorio. O en donde tú gustes, donde tengas tu carpeta. ¿De acuerdo? Pues ya. En el archivo editable pues tienen que estar todas tus capas de vectores o todas tus capas de forma disponibles para manejar. Si les pones un colorcito, mucho mejor para organizarte. Y eso sería todo por los vectores, bueno, a ilustrar.